Reporte 100. Darbe López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy bien. No sé, Carlos. pero esto me huele a la reforma de agosto 2018, la reforma constitucional de agosto 2018. No sé, me da la sensación de que tiene un tinte algo parecido. oscuro hay aquí, algo oscuro hay aquí, Darbe. Bueno, lo que pasa que es una propuesta muy sui generis, pues no habría razón, por lo menos no lo explica la iniciativa con suficiencia, porque verdaderamente los abogados que conformamos la Barra Sonorense hemos llegado a la conclusión de que no se trata de mejorar la carrera judicial. El mejoramiento de la carrera judicial cuenta con otras vías que son más efectivas, que en realidad, por desgracia, no se han aplicado. Sí. O sea, hoy actualmente no funciona como tal el Consejo de la Judicatura del Estado, que según la reforma es la que debería designar a magistrados y jueces, ¿no? Que deberían de estar adscritos a ese consejo. Antes de entrar en materia, me gustaría poner en contexto al auditorio. ¿Qué es el Supremo Tribunal de Justicia? No, pues el Supremo Tribunal de Justicia es el órgano que representa al Poder Judicial, sí. Es el órgano encargado de ¿Qué decisiones se toman ahí? Todas las decisiones que tengan que ver con la justicia, con las controversias judiciales, con el respeto de los derechos jurisdiccionales. Es la última instancia. Por supuesto. O sea, si a mí me acusan de un delito, yo puedo recurrir a varias instancias y el punto final es el Supremo Tribunal. El Supremo Tribunal orgánicamente cumple con la función de decidir en materia de forma definitiva. Eso no significa que no existan otros medios extraordinarios. El ¿no? Supremo Tribunal está compuesto por 7 personas. Sí. Francisco Gutiérrez Rodríguez, Javier Enríquez, Griselda Ofelia Pándura, Héctor Rubén Espino, Juan Sebastián Sotomayor Tobar, Elvia Satarain Andablo y Miguel Quintana. Ellos son los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. Actualmente la Constitución de Sonora, ¿qué requisitos establece para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia? Es decir, ¿qué requisitos debieron cumplir ellos para ser nombrados, propuestos por gobernadores y ratificados por el Congreso? ¿verdad? Aprobados por el Congreso. Aprobados, dice la Constitución. ¿Qué requisitos debieron cumplir? Los mismos que se requieren para ser ministro de la Corte, establecidos en el artículo 95 de la Constitución. ¿Qué son? Pues ser mexicano, mayor de edad, licenciado en Derecho. No tengo el dato preciso aquí, pero en esencia son esos. Es amplio. O sea, lo que significa que cualquier profesional del derecho puede aspirar a... Básicamente es así. El escrutinio que se hace con un nombramiento de ese tipo es relacionado con su trayectoria. De hecho, ahorita estamos en proceso de un nombramiento de un nuevo ministro. A nivel nacional. A nivel nacional. El problema que hay con esta reforma es que en esta reforma se acota ese nombramiento. Sí, a eso voy. ¿Qué propone la gobernadora para nombrar magistrados del Supremo Tribunal de Justicia? Que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia le haga una propuesta de entre los magistrados de los tribunales de circuito. O sea, estos 7 que te nombré ahorita. Adiciona un requisito más a los que señala la Constitución General de la República, que es el que para ser nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia tengas que tener el puesto de magistrado de un tribunal regional. O sea, le daría la facultad a estas 7 personas de sugerirle a la gobernadora o de proponerle. Es de proponerle, no es una sugerencia, la propuesta saldría de ellos. Entonces, ¿un nombre o una terna? Es una terna. Una terna. Pero ahí está el problema. Mira, cuando hubo la reforma hace 25 años, la reforma del 94, que se modifica nuestro sistema, que se depura la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se crea un Consejo de la Judicatura. Sí. Lo que se intentaba es que ya no fueran el pleno de la Corte los que hicieran los nombramientos. De lo que se trata es de excluir a ellos de un proceso de tipo político. Claro. Y el estrés que significa que te involucres en un proceso de ese tipo contamina
a un Deja tú órgano. el estrés de Arbel López Mendívil, pues yo voy a proponer a alguien que me va a proteger las espaldas, ¿no? A eso me refiero. Pues Ni modo que propongan a un adversario o a un crítico. Es que ese es el punto, pues, es decir, no depuras la integración, no sé si no es esa la palabra correcta, sino que no es la forma imponerle esa facultad o esa obligación, no es el mecanismo. De hecho, el Supremo Tribunal de Justicia no debería de estar inmerso en un proceso de nombramiento para uno de los que va a ser sus integrantes. Es como si ahorita la Corte dijera, bueno, nosotros vamos a proponer quién es el que va a integrar y que va a estar con nosotros. Es decir, es muy grave ese punto. Ahora, magistrado regional, serían entonces, de pasar esta reforma constitucional en el Congreso del Estado, los que serían, digamos que, los habilitados para aspirar a ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cuántos magistrados regionales hay? Pues hay 2 tribunales regionales aquí, hay en Obregón otros 2 y uno en Caborca, son 5 con 15. 15. Sí, 15. ¿Quiénes nombran los magistrados regionales? Bueno, se supone que hay un procedimiento. Un procedimiento, sin embargo, han estado siendo designados por el Pleno. Es decir, o sea, el Pleno nombra magistrados regionales. Sí. Y el Pleno de entre los magistrados regionales propondría a sus suplentes, digamos, a sus sustitutos como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Sí, ese es el punto. ¿Es algo así como elegir papa en la Iglesia Católica? Pudiera ser porque no lo elige. Se supone que hay pasos que no están en su control. Porque el Papa nombra cardenales, ¿no? Sí, claro. Entonces el Papa Francisco ahorita cada Papa nombra a sus cardenales. Sí. Luego, cuando muere el Papa o renuncia el Papa, como fue en el caso de Benedicto, se hace el cónclave. El cónclave. Sí. En el cónclave, los cardenales eligen al nuevo Papa. Sí, solamente que aquí haz de cuenta que el Papa no moriría, pues el Papa estaría ahí viendo la elección de esos. Sí, me suena también a los mecanismos de los notarios también. Mira, es parecido porque obviamente existen los huecos de un aspecto de la política que va a incidir mucho en un órgano que debería estar alejado de esos aspectos de la política. Sí. Ese es el punto en el que los abogados no estamos de acuerdo. Es decir, tú no puedes permitir que un tribunal que tiene unas funciones específicas de hacer justicia, de decir el derecho, se vea inmerso en la política. O sea, que el juego de la política llegue más todavía a ellos, cuando la tendencia es crear un órgano distinto. ¿Cuál es el fondo de Arbel López Mendívil? ¿Cuál es el fondo? O sea, aquí, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer este cambio? ¿Por qué limitar? Ahorita tú lo dijiste muy bien. Las reformas que se realizaron el año pasado. De Oquis, por cierto, ¿no? Exacto. De Oquis, porque sirvió para nada el Congreso, ¿no? Sí, el problema radicaba en establecer cierto control político. Sí. Se logró de determinada forma en relación con el Congreso. Sí. Todos vimos cómo, pero parece ser que hoy es para tener cierto control sobre el Poder Judicial. Ahora, entonces, el Poder Judicial es importantísimo porque viene a ser el fiel de la balanza, porque se supone que no está inmerso en procesos políticos, porque no hay ningún problema en decir el derecho, salvo cuando se introducen elementos exteriores y nocivos de la política para afectarlo. Sí. Ahora, Arbel López Mendívil, si los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia hubiesen sido designados bajo esta idea que trae la gobernadora de reforma constitucional, pues no habría llegado Héctor Espino, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, porque no son de carrera judicial, ¿no? No. Algunos de los que están ahorita, Miguel Quintana, Elvia Zatarain, Griselda Ofelia Pándura, Javier Enríquez y Francisco Gutiérrez, ¿antes fueron magistrados regionales? Sí. Todos. Sí, ellos sí. O sea, ellos sí pudieran haber sido nombrados. El magistrado Quintana, no. No, él no hubiera llegado entonces. No. ¿El presidente del Supremo? No era magistrado regional. O sea, tampoco hubiera llegado el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. No, él llegó por el enorme prestigio que tenía como litigante. Ahora, también cuando se nombran externos al Poder Judicial, causa ruido entre los integrantes del Poder Judicial. Yo recuerdo cuando Guillermo Padres propuso a Héctor Rubén Espino y a Juan Sebastián Sotomayor Tovar, hubo mucha controversia dentro del mismo Poder Judicial porque no eran de carrera judicial.
No eran carrera judicial y abiertamente panistas, pues no, panistas Sí, abiertamente. Sí. Bueno, lo que pasa es que también designaban a los abiertamente priistas, pues. Sí. Pero ese no es el punto. El punto es que era un orgullo para quien ejercía el gobierno, o sea, quien presidía el Ejecutivo, nombrar a abogados de mucho prestigio. Hemos tenido magistrados y a abogados que han sido grandes maestros del derecho locales. Entonces, sin filiación partidista. Deja tú, es que no hay problema con que tengas una afiliación partidista, sino que tengas la entereza de apartarte de ese tipo de afiliaciones en el desempeño de tu cargo. O sea, no hay ningún problema con la afiliación. Yo, en mi opinión, no la debería haber. Sin embargo, a los nombramientos sí fueron muy controvertidos, más por la manera en cómo se realizaron. Pues entonces fue más bien un manotazo sobre la mesa. No fueron, fue muy controvertido, pues. Sin embargo, son actualmente magistrados, merecen todo el respeto que el desempeño de su cargo les impone. Entonces, tenemos que ajustarnos a sus decisiones, no por el hecho de que haya sido controvertido su nombramiento, no se le van a respetar. ¿Se están poniendo el guarache por si Morena gana la gobernatura? Parece que sí, pero el punto es que el mecanismo que se propone no parece ser el adecuado para lo que se justifica, es decir, para el mejoramiento de la carrera judicial o el establecimiento de la carrera judicial. Si estuviéramos preocupados por el establecimiento de la carrera judicial, desde hace mucho el Ejecutivo se hubiera encargado de nombrar al representante y hubiera echado a funcionar el Consejo de la Judicatura. ¿No hay consejo del Poder Judicial? Está en la ley, pero no opera en la realidad. En la realidad nosotros no tenemos conocimiento de que opere, sí. de que existan. Que son los que nombran jueces, magistrados y demás. Sí, el Consejo del Poder Judicial. Pero que establecen mecanismos de actualización, de remoción y de todo. Sí. Si tuviéramos que imponerle una queja, aún no sabríamos. Si el Congreso aprueba esto, ¿se puede combatir? Es decir, abogados que se sientan afectados porque les limiten su derecho de poder participar en el futuro. Ese es uno de los puntos que los abogados han reclamado. No sería tanto de mi parte. Bueno, es claro que existe una discriminación. El ejercicio de la judicatura debe ser por vocación. Hay muchos que pudieran aspirar. Sin embargo, Sonora tiene grandes maestros, grandes investigadores, mejores académicos, muchos litigantes que eventualmente podrían estar interesados en integrar a la judicatura, en participar. Esta reforma los limitaría. Sí, o sea, los excluye de manera absoluta porque evidentemente no ejercen hoy el cargo. Es decir, del universo de magistrados regionales tendrías que elegir la terna, pero sobre todo el problema es que a pesar de que actualmente no existe una política salvo la interior del Poder Judicial, que es la normal para el nombramiento de esos magistrados, imagínate cómo se habría de inmiscuirse una política de parte de otros agentes externos al Poder Judicial. Esta propuesta tiene que ser dictaminada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Ave María Purísima. Pues muchas veces pensamos María Purísima. Que no esperamos mucho de ellos y aún así terminan por decepcionarnos, pero ojalá suman sus responsabilidades. No, pero hijuela, ¿sabrán lo que es el Poder Judicial algunos de los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? Por las personas que lo integran, creo que hay uno o dos que pudieran salvarse y decir, a ver, espérate. Son 9. Sí, claro. Entonces creo que... ¿No faltará algún integrante de esta comisión que crean que el Poder Judicial es la policía judicial? Pues, puede ser. Y me preocupa que vayan a decidir una cuestión de este tipo sin tener la debida asesoría. Pues yo veo ahí... Bueno, a ver, ahí pues hay 3 nombres que por lo menos yo ubico como personas que pudieran... 4 nombres. Jesús Eduardo Urbina, sí, del PAN, Dolores del Río de MC, Jorge Villescusa del PRI y Alonso Montespiña, que es el presidente de la comisión, que creo que le pueden entender al tema. Los demás no estoy seguro si le van a entender al tema. Pero bueno. Es una situación que al final de cuentas puede ser grave,
puede ser grave porque parece ser un mecanismo inocente, un mecanismo que dices, bueno, es Ay, solamente sí, para... mucha inocencia va a haber, ¿no? No, es que no es un gran texto, pues, el de la reforma. Es simplemente decir, ¿sabes qué? Hoy, para poder ser magistrado, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que queremos es carrera judicial. Espérate, o sea, las implicaciones a futuro son ¿No tendría inmensas. que haber parlamento abierto para esto? O sea, que lo consulten con barras, No, claro, con colegios, claro. con las escuelas de derecho, No, por supuesto. con el propio Poder Judicial. Por supuesto. Mira, el mecanismo que se propone implica de entrada que muchos jueces no van a poder ser magistrados. O jamás. se la van a aventar el 31 de diciembre a Bueno, las 11 de la noche. recuerda cómo fue la aprobación de la reforma De agosto. De agosto, Sí. y cómo se justificaron. Hoy es una nueva integración, sin embargo, la bancada de Morena ha hecho todo lo posible con éxito para decepcionar a la población y esperemos que hoy asuman sus responsabilidades. Se pueden superar a sí mismos, ¿eh? Se pueden superar a sí mismos. Sí, siempre hay posibilidades de ello. pueden decepcionarnos más, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, Darvel López Mendívil, muchas gracias. No, gracias a ti Hay por la que invitación. conversar sobre estos temas. Es diciembre, es un mes de fiestas, es un mes de posadas, Y de es un mes de sorpresas, vacaciones. y de muchas sorpresas. Aguas con la agenda pública, porque es cuando hacen las cochinadas los políticos en diciembre. Gracias, Darvel. Muchas gracias a ti. Reporte 100.